Fui de esos hombres que nací en la miseria. Mi nombre es John D. Rockefeller. Nací en un lugar hundido en la miseria. Mi padre fue un ampón que robaba vagones de tren. Y mi madre solo era ama de casa. Ambos eran analfabetos. Cuando era un niño comencé haciendo dinero vendiendo caramelos y piedras doradas que yo mismo pintaba. Las vendía en la escuela. ¿Qué opciones hay siendo hijo de un ampón? En los años 1900. Tuve que desarrollar habilidades de ventas lo más rápido que pude. No solo vendía los caramelos en la escuela, también se los vendía a mis hermanos. Así desarrollé el gusto por el dinero. Y supe que el hacer dinero estaba a mi alcance, sin importar mi posición. Purista de la vieja escuela. Me concentré al 100% en el ahorro. De esa manera pude concluir mis estudios en contabilidad, mientras trabajaba como mensajero en tiempo libre. Recuerdo mi primer empleo, de auxiliar contable de un comercio de ventas de granos y materias primas. Sé que nunca fui un chico normal, porque me dediqué al 100% a mi trabajo. No tenía yo tiempo para bares y cantinas. No discutía por las largas jornadas de trabajo. Llegaba a las 7 de la mañana, y muchas veces al salir ya era de noche. Tenía que absorber información. Algunos estudios especulan que tuve una disciplina militar, sin siquiera haber estado en la milicia. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, tienes que hacer esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres piensan que convertirse en rico es imposible. No son conscientes que, para poder hacer dinero, tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Tener un alto grado de disciplina. Para la mayoría resulta casi imposible. Dejar de salir los fines de semana, a divertirse y gastar dinero durante años. Es algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Preferí no quejarme, en que no tenía las mismas oportunidades. Me alejé de todas estas distracciones, estando en mi plena juventud. Además, ya había desarrollado la habilidad de ventas desde mi niñez. Fueron 5 años de trabajar como empleado en contabilidad. Me decidí a crear mi propio negocio de granos, insumos y materias primas. Asociándome con un compañero de trabajo emprendí mi carrera. No esperé a que los planetas se alinearan para emprender mi negocio. Comienza una vez que hayas aprendido experiencia. No entregues toda tu vida a otras personas siendo un empleado. Y si decides hacerlo, entonces después no te quejes de que no tienes dinero y que la vida es complicada. Si nunca tuviste el valor para emprender un negocio, significa entonces que estabas destinado a ser un empleado. Son palabras duras, pero son ciertas. En mi primer negocio logré convertirme en un comerciante exitoso de materias primas junto con mi socio. Después tomé la decisión de emprender un negocio por mi cuenta. Cancelé las acciones de mi primera empresa para invertir mi capital en un negocio más lucrativo. Logré ver la oportunidad de invertir en petróleo. La mayoría del alumbrado público en la época de 1864, las ciudades se iluminaban con lámparas de queroseno, un derivado del petróleo. Conseguí el dinero suficiente para asociarme nuevamente, obteniendo mi primera refinería de petróleo. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingresos. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien siempre será así. Eso es ser conformista. Los tiempos cambian. El negocio que ahora te deja dinero, más tarde quizás no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. Bueno, el tiempo transcurre. Cumplí 30 años, ya era un empresario del petróleo. Las ganancias provocaron un giro económico. El resto es historia. Mi acierto fue invertir en el petróleo. Y por supuesto, adquirir todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Claro, nunca vestía con trajes costosos. No era mi estilo. Mis hábitos eran de austeridad. E incluso me conocieron por visitar restaurantes y dejar propinas miserables. Muchos meseros que me atendieron esperaban recibir grandes propinas. Cuando comencé a tener grandes ingresos no incrementé mis gastos.
Seguí la regla de preservación de capital. Esto significa que, así como le diste el valor al dinero cuando no lo tenías, debes conservar esa misma estimación y valor al dinero una vez que lo tengas en abundancia. No lo derroches. Aunque tampoco debes ser un tacaño. Solo no perdí el piso. No perdí mi identidad. ¿Cuántas personas que tienen un poco de dinero comienzan a comprar cosas que no necesitan? Simplemente son gastos banales. Valora el dinero, o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Controlé la gran parte del negocio petrolero en Cleveland. Y pensé, si controlo el resto de las refinerías de los Estados Unidos. Seguí comprando más refinerías de la competencia. Entendí a la perfección el idioma de los números y el dinero. Una vez que inicies un negocio, la primera persona en contratar tiene que ser un contador. Es lógico, cuando inicias un negocio, tu inversión inicial se convierte en deuda. Y hasta no reponer la primera inversión, tu negocio está en números rojos. Aunque tu capital sea de ahorros propios, debes considerar que la inversión inicial no es tuya, como si le hubieses pedido dinero al banco, ya que el negocio ha iniciado con dinero, pero aún no genera dinero. Por esta razón es que la mayoría de los negocios fracasan porque no entienden este principio. En otras palabras, la inversión ya no te pertenece. Esa primera inversión la debe el negocio. Y hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa primera inversión, se considera que no genera, sino que está en deuda. Compré la mayoría de las refinerías de los Estados Unidos. Así obtuve el control del petróleo en todo el país. El gobierno me acusó de prácticas de monopolio por mi gigantesca empresa Standard Oil. Después otros empresarios quisieron derrocarme. ¿Cómo olvidar a Cornelius Vanderbilt, que después de haber hecho su negocio ferroviario y marítimo, quiso incursionar y asociarse conmigo, sirviendo con su enorme flota de ferrocarriles para transportar los barriles de crudo de ciudad en ciudad? Más tarde se me ocurrió transportar el crudo usando oleoductos. Fue una proeza del mi ingenio. De este modo me deshice de este socio incómodo que quería apoderarse de mi imperio. Sé visionario. Sé observador. Observa bien tu negocio siempre. Siempre puede mejorar. No dependas de otros. Aprende a identificar los traidores y aléjalos de tu preciada empresa. Desarrolla tu talento para no depender de socios incómodos. Yo de esta manera me deshice del Comodoro Cornelius y así no pudo incursionar en el mundo del petróleo con la misma potencia que yo. En ese entonces Cornelius era más rico que yo. Asegúrate de asociarte con solo personas que aporten a tu negocio. Un socio debe de ser imparable en el crecimiento del capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio. El tiempo pasó y mi imperio se extendió por todo el país, controlando el 90% del petróleo. Por esta razón fui a juicio ante el gobierno de los Estados Unidos. Jamás imaginaron que un niño que nació en la pobreza llegaría a ser el hombre más rico de toda la historia. Para aquel entonces ya superaba los 70 años. Era un hábil y más que respetado empresario estadounidense. Poco pude hacer ante ese juicio. Así que perdí el juicio. Me obligaron a vender gran parte de la infraestructura de mi empresa Standard Oil a otras empresas petroleras. De ese modo me evité caer en prácticas de monopolio. Sería irónicamente lo mejor que pudo haberme pasado. A la postre vendiendo gran parte de mi imperio. El país entra en crisis. Sí, la famosa crisis de los años 20, considerada la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones cayeron a mínimos históricos. Aproveché la crisis para comprar acciones. Años más tarde el mercado se recupera y mi fortuna se incrementó 15 veces más. Así fue como me convertí en el hombre más rico de la historia. Siendo el único hombre de la historia que nació pobre e hice una fortuna descomunal por méritos propios. Recuerda que siempre se abrirá una puerta. Por más reveses y adversidades que te dé la vida. Dependerá de ti. Ver la oportunidad en la adversidad. Jamás te quejes. Jamás te lamentes. Jamás tengas autocompasión por ti mismo. Sé un hombre y sal adelante.